Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es el tema de TypeScript, en Angular. Vamos a ver el contenido, qué es TypeScript, los tipos de datos básicos, la declaración de variables, el ámbito que pueden alcanzar, los tipos de datos array, tuple, enumerado, void, undefined, object, la diferencia entre let y var, una variable tipo var y let, la declaración de métodos, diferencia entre constructor y el ng o init. La estructura selectiva, que ya la conocen, los loops, estructuras repetitivas, clases y objetos, modificadores, setter y getter. También los tipos de funciones que existen y TS-link. Bien, vamos a empezar con esto. Vamos a ver, primero que es TypeScript, como ya veníamos viendo en los videos anteriores, es un lenguaje de programación de alto nivel, y está hecho para los desarrolladores de C# y Java. Es un programa, es un lenguaje orientado a objetos, es un superset, quiere decir que este lenguaje de JavaScript se compila en otro lenguaje, en otro lenguaje que sería JavaScript. Bien, nosotros vamos a trabajar con TypeScript. Bien, ¿qué característica tiene TypeScript? Bueno, primero, la primera característica, es un superset, que viene de JavaScript. Bien, la característica, tiene una consistencia de documentación, o sea, hay mucha documentación de TypeScript para poder trabajarlo. Es parecido a JavaScript, si ustedes ya manejaron de JavaScript, prácticamente esto es parecido, Pues la forma. El manejo y es más fácil el mantenimiento de las aplicaciones. Bien, también otra característica es la consistencia. Ayuda a evitar, digamos, la confusión de sobrecarga en la toma de decisiones. Bien, ese es ¿qué es TypeScript? Como decíamos, es un lenguaje que se va a compilar en otro lenguaje. En este caso, TypeScript se compila en JavaScript nativo. Bien, para esto como dice acá, ¿dónde está? Superset. Es un superset de JavaScript. Pero por otro lado hay un CoffeeScript. Y por el otro lado TypeScript. La diferencia entre estos dos prácticamente son los dos más populares. La diferencia es que mientras el CoffeeScript te aleja del lenguaje, en cambio si usamos TypeScript prácticamente es similar a lo que ya sabíamos usar con JavaScript. O sea, el lenguaje de programación es prácticamente parecido con TypeScript. Por eso vamos a usar TypeScript para esto. Bien, vamos a ver qué necesitamos. Primero necesitamos el Node.js porque el compilador está ahí, en Node.js. Bien, los archivos como la extensión que tiene el .ts. Cuando vean un archivo con extensión .ts o quieran crear un archivo en TypeScript, la extensión sería .ts. Acá tenemos un pequeño ejemplo, en este caso de JavaScript. Como los lenguajes son parecidos, prácticamente de estos lo van a reconocer. Una variable A, le asigno un número, a la variable A le sumo ese valor que tenía más un valor de 4. Acá queremos una función donde recibe un parámetro, no devuelve nada y hacemos un console long. Esto me permite mostrar por el navegador el valor del parámetro B. Y acá llamamos a la función mostrar. Le pasamos este string y que venga y se muestre por la consola. Prácticamente es como JavaScript, parecido. Vamos a ver los tipos de datos. El tipo de datos más general que tienen ustedes, el super tipo de datos, el any, que hace referencia a cualquier tipo de dato. En este caso puede ser un tipo de dato básico o un tipo de dato definido. El tipo de datos básico tenemos los que ya conocen: número, string, boolean, void, null, undefined. Y en el tipo definido son los array, los enumerados, las clases y la interfase. Bien, any, digamos, cuando ustedes no sepan el tipo de dato que se le va a asignar a la variable, prácticamente ponen any y hace referencia a cualquier tipo de dato, Cuando se le dé el valor, el primer valor prácticamente, el any tomaría ese primer valor. Entonces la variable sería de ese valor. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Y en los tipos de datos básicos, aquí tenemos los boolean, true, false, número, son los números que ustedes ya conocen. El string son las cadenas, null y undefined. Prácticamente null y undefined no es un tipo de dato, sino es un valor que yo le doy a una variable que ya tiene un tipo de dato. Esto no es un tipo de dato, pero es un valor que se le da. Cuando ustedes no sepan el valor, pueden poner tanto null, que ya lo vieron, y undefined. Void significa prácticamente nada, o sea que los métodos o funciones que ustedes vayan a crear no van a devolver nada. Bien, vamos a ver cómo se declara una variable, cómo creo una variable de ámbito, por ejemplo, local, dentro de un procedimiento, dentro de un método. Bien, hay distintas formas. Primero va el nombre de la var, para indicar que una variable, el nombre de la variable, dos puntos, el tipo de dato, igual, y le asigno el valor, y punto y coma.
Acá tenemos un pequeño ejemplo. Acá tenemos la variable band, es de tipo boolean, y le asigno un valor de true. Está declarada y está inicializada la variable. Otra forma sería que yo no le dé el valor. Aquí fíjense en esta, no le doy el valor. Sería de esta forma, number. ¿Sí? Entonces creo una variable número, pero no tiene un valor alguno. Entonces está definida nada más. Bien, otra forma también en TypeScript prácticamente es que yo creo una variable. ¿Sí? Acuérdense, estamos trabajando en forma local. ¿Sí? Var, una variable local que solo se usa dentro de ese módulo. Bien, el nombre de la variable y el valor que yo le doy. Fíjense acá dice number y 10, pero no dice el tipo de dato que es number. No dice el tipo de dato de esta variable. Cuando yo le asigno 10, prácticamente yo sé que esta variable ya va a ser el tipo que yo he asignado. Si asigno un número, prácticamente esta variable va a ser de tipo number. ¿Sí? Entonces ya TypeScript ya sabe que lo va a reconocer como número. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos la última. ¿Sí? Es solamente, bueno, es declarando la variable nada más, sin ningún valor alguno. ¿Sí? Acá era un igual, ¿sí? Acá está mal. Igual era, ¿sí? Igual a 10. Bien. Por ejemplo, acá tenemos variables, ¿sí? Por ejemplo, nombre, le asigno esta variable. Después lo mostramos, el console.log sirve para mostrar los datos por el navegador, ¿sí? Acá más tenemos, a ver, por ejemplo, acá tenemos any, ¿sí? También, que puede ser cualquier tipo de dato, ¿sí? Bien, antes de pasar al otro, aquí. Está hecho a nivel de ámbito local, ¿sí? O sea, se utiliza dentro del módulo nada más. Si sacamos el var, prácticamente la variable sería global. O sea, se puede utilizar dentro de todo el archivo TypeScript que estemos usando. Vamos, acá tenemos los ámbitos de la variable, prácticamente acá tenemos un ejemplo, ámbito global. ¿Cuál sería? ¿Sí? El ámbito global, por ejemplo, yo tengo esta clase, ¿sí? Class, login, component, un componente, prácticamente esta variable que tenemos aquí, number, ¿sí? Número de tipo number, ¿sí? Tiene un valor de 10, prácticamente de ámbito global, o sea, se puede ser utilizada en cualquiera de los módulos, ¿sí? Donde yo lo necesite. Por eso no es necesario ponerle var. Vamos a ver en ámbito de clase, prácticamente esto como es una clase, por ejemplo, que ustedes trabajan, no sé, un modelo de alumno, es por clase alumno, un modelo, ¿sí? Un orientado a objeto. Dentro tienen su atributo, ¿no? Si por ejemplo tiene un DLU, tiene un nombre, un apellido. Bueno, esas variables son de ámbito de clase, o sea, están dentro de la clase, ¿sí? Y solamente pueden ser accedidos, digamos, por los métodos que definamos. Bien, eso sería en ámbito de clase, es la orientada a objeto. Bien, ahora el ámbito local sería dentro de un método. Por ejemplo, acá tenemos un método get ejemplo, no devuelve nada, abro, cierro y acá tenemos todo lo que hace. Fíjense, acá yo declaro una variable van, una variable nombre, curso, si todas estas variables prácticamente están aquí. ¿Sí? Bien. Esta variable prácticamente solo se puede utilizar dentro de este método de getEjemplo nada más, pero si lo quiero usar en otro método no se puede. ¿Sí? Porque estos son solamente locales para ver este propio método. ¿Sí? Ese es el ámbito y el alcance de la variable. Vamos a ver los tipos, ¿sí? El array, cómo se hace el array prácticamente. Los arrays que ustedes ya conocen, cómo crear un vector. ¿Sí? Un vector de string, pongo el nombre de cómo se va a llamar mi vector. En este caso puse vector, dos puntos. Entre corchetes prácticamente, si ponen corchetes estamos definiendo que va a ser un vector. ¿De qué? De string. Bien, va el tipo de dato, ¿sí? Y acá van los corchetes, entonces estamos diciendo creando un vector de string, o sea de cadenas. El nombre de cómo se llama el vector, vector en este caso. Vector le asigno prácticamente los valores entre corchetes. Le estoy dando los valores 1, 2, 3 y 4. Console.log mostramos el vector en la primera posición 0. Acuérdense, las posiciones empiezan en 0. Después la posición 1. Bien, después tenemos también otra forma de declararlo. Por ejemplo, number es de tipo número. ¿Sí? Un vector de tipo números. ¿Sí? Acá le asignamos directamente los números para cargarlo en el vector. Y mostramos cada una de las posiciones. Bien, otra forma es, fíjense, no declarar que esto sea un vector, ¿sí? Entonces pongo nums y igual y le asigno directamente. Cuando yo le asigno los valores, prácticamente ya reconoce TypeScript que esto va a ser un vector. Entonces ya lo toma como tal. Bien, es lo que ya venimos viendo, ¿sí? No es necesario declararlo, pero fíjense ahí están las distintas formas que podemos hacerlo. Bien. Tenemos también otro tipo, ¿sí? El tipo tuple. El tipo tuple me permite a mí, es generalmente es como un vector, pero prácticamente que almacena distintos tipos de datos. Por ejemplo, acá almacena un 10 y acá almacena una cadena, ¿sí?
Entonces, y podemos mostrar las posiciones tranquilamente, ¿sí? O también puedo crear, por ejemplo, un tuple vacío y le voy asignando en cada una de las posiciones algún valor. ¿Sí? El tuple prácticamente es lo mismo que el array, solamente que almacena distintos tipos de datos. ¿Sí? Vamos a ver cómo se recorre, ¿sí? Bueno, acá ya tenemos definido. Fíjense, también hay otra definición, cómo lo podemos hacer, el array. New array, ¿sí? De 4, dimensión de 4, que por lo menos tenga 4 elementos, ¿sí? Esto va a ser la variable numbers. Para recorrerlo puedo usar un for, ¿sí? Un para, que ya lo conocen, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Acuérdense, programación orientada a objeto, ¿sí? En Java, ¿sí? JavaScript. Bien, declaramos una variable i, le asigno 0 y sea menor a la longitud de este vector, ¿sí? Acá está la inicialización, la condición y el incremento, el i que se incremente en 1, ¿sí? Luego, en este caso, bueno, estamos cargando el vector dice con i, en la posición i le asigno lo que vale i multiplicado por un valor de 2. Entonces va a ir multiplicando aleatoriamente, se va a ir cargando, ¿sí? Y vamos mostrando por consola los datos que estamos cargando dentro del vector. El vector en la posición i. Bien, con new array prácticamente podemos crear un vector también. Bien, acá tenemos otro ejemplo, si tenemos un array, pero en este caso yo le estoy dando los valores ya de inicio ya. Entonces el vector names ya tiene valores, 4 valores. Lo recorremos y lo mostramos, name en la posición en i. Bien, por ejemplo acá tenemos otra forma también, list, array, ¿sí? Entre menor y mayor va el tipo de dato que va a contener el vector, o sea el array. Y le asigno 1, 2, 3, ¿sí? Por ejemplo. Esto se carga entonces en este vector que se llama list. List lo recorremos prácticamente, lo cargamos y lo mostramos, ¿sí? Hay distintas formas, esto ya es programación, ¿sí? Más que todo. Vamos a ver los tipos de datos, enum, any, void y undefined, ¿sí? Undefined y null prácticamente, fíjense acá, después del igual, son asignados a una variable, ¿bien? Undefined o null, ¿sí? No son tipos de datos, pero son valores que se le pueden dar a variables que ya tienen tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo no conozco una variable, no la tengo, desconozco el valor, le puedo dar undefined, ¿sí? Que no esté definido, ¿sí? O le puedo dar un valor nulo, ¿sí? Como la programación. Bien, vamos a ver los tipos de datos numerados. Numerado prácticamente que creo una enumeración, ¿sí? Se va a llamar color, y entre llaves, ¿sí? Yo defino lo que va a contener la enumeración. Un red, una palabrita que diga green y otra blue. Bien, luego para usarla yo digo creo una variable c que va a ser de tipo color, igual a qué, desde color, accedo al enumerado, punto, y accedo a un elemento del enumerado green. Green se guarda en esta variable c. Bien, también se le puede dar un valor a cada uno, por ejemplo 1 igual a 1, igual a 2, igual a 4, ¿sí? Le damos un valor a cada uno de nuestros elementos enumerados, ¿sí? 1, 2 y 4, ¿sí? Se puede hacer eso. ¿Para qué se hace? Prácticamente yo podría hacer aquí, miren. Yo tengo color igual a 1 y green no tiene y blue tampoco. Pero fíjense, creo una variable de tipo string, ¿sí? Le asigno y digo de este enumerado en la posición 2, ¿sí? Entonces yo puedo acceder que está en la posición 2. Bueno, sería de este, ¿sí? Y después lo mostramos, ¿sí? Muestra, entonces va a mostrar green. Vamos a ver el otro tipo de datos, any. Cuando ustedes no conozcan prácticamente el tipo de datos de una variable o desconozcan lo que se va a ingresar, entonces lo podemos definir como any. Any puede tomar hace referencia a cualquiera de los valores. Cuando yo le asigno, por ejemplo, el valor específico, por ejemplo un 4, entonces yo sé que esta variable va a ser de qué tipo, va a ser de tipo número, ¿sí? Queda definido como número. Cuando yo le doy el valor, el primer valor. Como yo sé que puede tomar cualquier valor, el primer valor que se le asigne prácticamente va a ser ese el tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, si le asigno una cadena, esto va a ser de tipo, esta variable va a ser de tipo cadena, ¿sí? O sea, un string. Si es false, va a ser de tipo boolean. Bien, también podemos definir un vector de tipo any, o sea, un vector, ¿sí? De tipo any, o sea, de cualquier tipo de dato, y le asigno 1, true, por ejemplo, Cristian. List en la posición 1, ¿sí? Le podemos asignar un 100. ¿Sí? O sea, any puede ser cualquier tipo de dato. Bien, eso para que tengan en cuenta. Void prácticamente se usa cuando en las funciones, ¿sí? En los métodos que vamos a crear. Bien, en JavaScript era función, mostrar, paréntesis, los parámetros que necesita, 2 puntos y lo que devuelve. Abro y cierro llave y a un console log y mostramos esto por pantalla. Hola, un juego virtual. Bien, void, ¿por qué? Porque no va a devolver nada, solamente hace una escritura, digamos, de esto por el navegador.
Bien, vamos a otra parte. Vamos a ver al objeto. ¿Cómo creo? Sí, objeto, porque ustedes van a manejar ahora objetos, digamos, directamente ya. Bien, vamos a la parte esta un poquito más buena, sí, de la parte del objeto. ¿Cómo se puede crear un objeto? Sí, hay distintas formas. Una es la clave valor. ¿Sí? Por ejemplo, creo una variable de tipo objeto, acá va el nombre de mi objeto, no sé, alumno, por ejemplo. ¿Sí? Acá va el nombre del atributo y el valor que yo le doy a ese atributo, el nombre y el valor que yo le doy al atributo. Prácticamente, un atributo también puede ser declarado como una función. Acuérdense que los objetos que tienen comportamiento, por tanto, tienen funciones, ¿sí? Asociado a lo que pueden hacer o no. Las funciones son métodos, ¿sí? Que pueden realizar. Entonces, esta parte, key 3, por ejemplo, puedo definirlo como una función y declarar aquí la funcionalidad. También un objeto puede guardar una colección, ¿sí? Por ejemplo, un alumno tiene asociado varias materias, entonces acá estarían guardadas las materias, ¿sí? Se lo puede definir también. Vamos a ver acá un ejemplo. Fíjense, acá tenemos un alumno, un nombre, apellido, LU, y le asigno los datos. Prácticamente, ¿cómo lo muestro? Con el console long. Accedo al objeto. Acuérdense, esta variable está en forma local, porque es var. Entonces lo voy a utilizar dentro del método donde esté declarado. Si le saco, prácticamente es de global. Ya lo puedo utilizar en cualquier ámbito del TypeScript, ¿sí? De la hoja de TypeScript que están usando. Bien. Entonces, alumno, nombre, alumno, apellido y alumno LU, mostramos los datos por pantalla y se iré a mostrar los datos del objeto. Bien, vamos a ver esta forma. Tenemos declarador campo, pero fíjense, saludar. ¿Qué sería? Acá serían los atributos, este prácticamente sería un método, un comportamiento de este objeto. Función, y prácticamente podemos decir, che, este saludar es un método, una funcionalidad que puede hacer este objeto. Después digo, al alumno.saludar, le voy a asignar la función, vamos a declarar la función, o sea, definir, ¿sí? Implementar la función. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Acá está vacía. Acá lo llenamos con solelong, hola, soy alumno, accedemos al objeto, punto, y el nombre del atributo. Hola, soy, acá va a aparecer el nombre del objeto, que sería, hola, soy Cristian, en este caso. ¿Y cómo llamo a este método? Como yo sé que este es el objeto alumno, alumno.saludar. Y llamamos. Acuérdense, si es var, es en el ámbito local, ¿sí? Está un poco más limitado. Si lo sacan, prácticamente sería global. Si lo puedo utilizar para todo. Vamos a ver en esta parte la diferencia entre let y var. ¿Sí? Hay distintas formas de usar. Ya vemos cómo se declara una variable, va con var o no, igual que en JavaScript. También tenemos la otra definición que es let. Bien, ¿qué diferencia tiene esto? Sí, si ustedes declaran, por ejemplo, acá tienen var, ¿sí? Está declarada en forma local, variable A, variable B. Bien, como acá tenemos estas dos variables, ¿sí? Es de ámbito local. Fíjense, acá tenemos un if, una pregunta, ¿sí? Si if A es igual a un valor de 4, ¿sí? Si es igual a un valor de 4, entramos por aquí. ¿Vale 4? Sí, entonces va a entrar por aquí. Let A, dijo. ¿Sí? Cambiamos... dice, el cambio de A es solo a nivel de bloque. Por ejemplo, acá tengo las mismas variables, pero estoy definiendo con let ahora. Le asigno 1. Entonces es como que cambiaría el valor de esta variable, era 4, ahora vale 1. Digo, y a B vale 7. ¿Sí? A B le asigno un valor de 7. Fíjense, y acá dice con solo el valor de A es la variable A. Entonces acá se va a mostrar un 1. Acá vale 7, entonces acá se va a mostrar el valor de B es 7 por la consola. Bien, luego de terminar este bloque, esta ejecución, esta instrucción, salta la siguiente línea. Entonces con solo el valor de A es ¿cuánto? ¿Cuánto se va a mostrar? ¿Un 4 que tenía al principio o un 1? Como decíamos, el let está limitado solamente a nivel de bloque. Si ejecuto let aquí, prácticamente esta variable es de tipo let aquí, se va a ejecutar solamente en este bloque, ¿sí? Para el otro sigue valiendo lo mismo. Entonces acá va a aparecer un 4 y acá va a aparecer prácticamente el valor de 7. El único que se cambió es 7. ¿Sí? A vuelve a su valor original, fuera del bloque. Bien, ese es el alcance que tienen las variables let y var. Si uno está limitado y el otro prácticamente no. ¿Sí? El var puede ser utilizado de forma global o local. Bien. Vamos a ver cómo se declara un método en TypeScript. ¿Sí? Tenemos el nombre del método, los parámetros, ¿sí? Entre paréntesis van los parámetros que necesita. Va el nombre del parámetro 1, el tipo de dato al que pertenece este parámetro, coma, si quiero más parámetros pongo el nombre del otro parámetro y el tipo de dato, coma, y así vamos definiendo los parámetros que necesitamos para nuestro método. Dos puntos y el tipo de dato devuelto. ¿Sí? Abrimos y cerramos, digamos, corchete, va llaves, ¿sí? Hacemos las acciones, ¿sí? Y el método
Si devuelve un valor, usamos el return. Por ejemplo, acá tenemos saludar. Paréntesis, no recibe ningún dato, abro y cierro llave, declaro una variable saludo y la muestro por consola. Como no devuelve nada prácticamente en una ejecución, entonces no necesito un return aquí. Hay otra forma, por ejemplo, acá tenemos que mostrar, recibe dos datos, un tipo number y un nombre, ¿sí? Estas dos parámetros, cada uno con su tipo de dato, dos puntos y puedo poner void, ¿sí? Acá también hubiera podido poner dos puntos y void, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente es un consola, o sea, no hace nada, digamos, no te devuelve un valor específico. Ahora, por ejemplo, si es una suma, sumar, por ejemplo, yo tengo un valor de A, un valor de B, lo sumo, entonces como la suma de los dos valores te va a devolver algo, entonces puedo usar un return para devolver ese valor y utilizarlo, ¿sí? Entonces, dos puntos iba a devolver un tipo number. Void, acuérdense, significa nada, ¿sí? Bien, acá nos devuelve un número. Bien, esa es la forma de declarar eso orientado a objeto, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre el constructor y el ngOnInit. Bien, acá tenemos, fíjense, acá tenemos un pequeño ejemplo, si lo pueden ver. Bien, acá tenemos un componente, ¿sí? Cada vez que ustedes crean un componente se le crea un constructor y un ngOnInit, ¿sí? Si no lo tienen, prácticamente el ngOnInit, ¿sí? Es una interfaz que se implementa, fíjense, acá tengo un componente, implementamos el onInit, ¿sí? Que es una interfaz, tiene que estar declarada acá arriba, en la parte de imports. Bien, y utilizamos esa interfaz y nos va a permitir usar el método ngOnInit. Vamos a ver qué diferencia hay entre el constructor y el ngOnInit. El constructor se utiliza generalmente cuando ustedes instancian, ¿sí? O cuando se crea el componente. Ahí se ejecuta el constructor, ¿sí? Se ejecuta prácticamente un solo valor, una sola vez. Bien, el constructor. Es como una clase, ¿sí? Se instancia el objeto y prácticamente se utiliza ahí nomás. Bien, en esta parte del constructor no va un código complejo, o sea, una lógica compleja. Por ejemplo, si quieren hacer, no sé, si quieren hacer todo el código en el constructor, inicializa todo, no sería muy lógico, digamos. Sí, se tiene que evitar la lógica compleja, ¿sí? El manejo de excepciones que esté en el constructor no tiene que estar, solamente tiene que estar las inicializaciones de las propiedades, ¿sí? O los valores por defecto que ustedes definen. Bien, el ngOnInit es el método que se ejecuta después de haber creado la clase, ¿sí? El componente. Entonces este es el método, digamos, que se llama después de haber creado. ¿Sí? En este caso ahí en el ngOnInit ahí pueden crear, digamos, la lógica compleja, las consultas que quieran, los filtros que quieran, ¿sí? Llamar al servicio, ¿sí? Se puede hacer ahí. Ahí se puede aceptar la lógica compleja, ¿sí? Generalmente se usa para los input también, ¿sí? Ofrece acceso a las propiedades de los tipos input de los componentes. Bien. Vieron acá dice realiza inicializaciones complejas, ¿sí? Bien, vamos a ver la estructura, ¿sí? Cómo se usa. Bueno, esto ya es programación, así que lo vamos a pasar rápido, ¿sí? Estructura selectiva, if, else y which, ¿sí? La estructura, acá tenemos la estructura, ¿sí? Condición, abro y cierro llave, else, abro y cierro llave, ¿sí? Acuérdense, es para determinar una condición. Si tiene una condición, si es verdadera, entra por aquí, si es falsa, por acá. Tenemos un ejemplo, acá ingresamos un número, n, le saco el módulo, si es igual a 0, el número es par, si no es impar. Bien, eso es lo mismo prácticamente en TypeScript. Switch. Viene el nombre de una variable y según lo que vale esta variable acá, si esta opción es igual al valor que contiene esta variable, se ejecuta esta, y si no, esta y esta por defecto. Acá tenemos una categoría, por ejemplo A si es igual a, ingresa por esto y muestra esto por consola, ¿sí? Y acá tenemos, sí, prácticamente eso es una estructura selectiva. Vamos a ver los loops, que son las estructuras repetitivas. Si ustedes saben la cantidad de repeticiones, sería un loop definido. Por ejemplo, el for, porque el for ustedes necesitan una cantidad de repeticiones, por ejemplo, necesitan saber hasta dónde van a llegar. Cuando no saben la cantidad de repeticiones se usa y es un loop indefinido, ¿sí? Pues el while o el do while. Bien, o sea el mientras y el repetir que ustedes conocen. Bien, tenemos el while y el do while, ¿sí? La diferencia que tiene cada uno, fíjense, cada uno aquí se evalúa primero la condición y después se repite, se hace la acción repetitiva. Aquí primero se hace la acción repetitiva y luego se evalúa la condición si es verdadera. Bien, acá tenemos unos pequeños ejemplos, ¿sí? Como lo podemos hacer, si A es mayor o igual a B, se hace esto, calculaba el resto mediante resta sucesiva, ¿sí? Y acá teníamos el producto mediante suma sucesiva, ¿sí? Bien, más que todo orientado a objeto. Vamos a ver esta parte de for, ¿sí? Esto es lo que un poquito más se usa para manejar las listas. Sintaxis, por ejemplo, tenemos for let, este es un identificador, le voy a poner E o el nombre que ustedes quieran, yo lo pongo E. In y acá va el nombre de la lista que quieren recorrer. Y aquí van las acciones a repetir.
Aquí dice for let i of lista. ¿Qué diferencia tienen in y of? ¿Sí? Estos son como el for each, ¿sí? Pero ¿qué diferencia? Fíjense, si pongo in, ¿qué diferencia tengo? Acá tengo una lista creada con números, ¿sí? Para recorrerla digo let de i in lista. Con solo long muestro el valor de i. El valor de i muestra las posiciones de cada uno de los elementos dentro de la lista. ¿Sí? Si uso in, si uso of, estaría diciendo que la lista, este i, representa cada elemento de la lista. A medida que va recorriendo, representa el primer elemento. Por ejemplo, el primer elemento es 4. 4 es igual a i para la primera iteración. A la siguiente va a ser 5, a la siguiente va a ser 6. Por eso vamos mostrando 4, 5, 6. Bien. Acá también tenemos, sí, generalmente que usamos es let num of, ¿sí? Num. ¿Sí? Vamos recorriendo, necesitamos recorrer la lista, trabajar sobre la lista. Fíjense que no solamente se puede llamar i, ¿sí? Se puede llamar num, depende del nombre que ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? No va a haber ningún problema. Tenemos otro tipo de for, ¿sí? Este son el for each, que es un poquito más rápido. Este es el for, el que ya el clásico que ya conoce. Para el nombre de una variable, el valor de la variable de control. Variable de control tiene que ser menor a la longitud de la lista y la variable de control se tiene que ir incrementando por cada una de las iteraciones. Creamos una lista, ¿sí? ¿Sí? De números, la recorremos, creamos una variable i, le asigno 0 y tiene que ser menor a ¿quién? Acaba la lista. La lista se llama número, lista.length. Length me trae la cantidad de elementos que tiene la lista. En este caso va a tener 5. ¿Sí? Incrementamos el i para que no siempre siga valiendo el mismo valor. La variable de control tiene que incrementarse o decrementarse de acuerdo a lo que queramos hacer. Bien, creo una variable n y la asigno, ¿sí? De la lista, el que está en esa posición i, n, y lo muestro por pantalla. O directamente hubiéramos puesto número, corchete de corsete i, y lo muestro por el navegador. Bien, vamos a ver ahora en la parte de clases y objetos, y cómo creo una clase en TypeScript. Bien, para esta parte, para crear clase y objetos, ustedes ya saben que tienen la clase que tienen atributos o campos, tienen constructores, y para crear e instanciar las clases y funciones, o sea, son el comportamiento que puede realizar cada una de las clases. Por ejemplo, acá tenemos un modelo de una clase alumno, acá tiene un atributo LEU de tipo number, un nombre de tipo string, acá tenemos el constructor con todos los parámetros y se le asigna. Fíjense, this hace referencia a cada uno de los atributos. Y un método saludar, simple. Sí, es lo mismo que ustedes saben del orientado a objetos, ¿sí? No hay más que eso. Bien, para esta parte, las clases generalmente se van a crear así en una carpeta modelos, y vamos a crear todos los modelos que necesitemos, ¿sí? De nuestras clases para crear los objetos. Bien, acá sería export, ¿sí? Si vamos a crear un archivo aparte para esta clase. Bien, como por ejemplo como la instancia, como crear el objeto, dice que va var, o sea, vamos a crear una variable de tipo object, el nombre del objeto, new, el nombre de la clase. Por ejemplo, acá dice alumno, entonces haría alumno. Y los argumentos, o sea, los parámetros que necesita el constructor para que se inicialice la clase. Bien, acá tenemos alu1, new alumno, le paso que necesitaba primero un LU, entonces va primero el LU de tipo numérico y después el nombre, ¿sí? Acá tenemos una variable var y una variable let, ¿sí? Depende de cómo lo utilicemos. Otra forma de crear objetos, bueno, era la que ya habíamos visto, sí, esta lo podemos crear tranquilamente. Esta es una forma más rápida, digamos, de objetos, clave valor. ¿Sí? Podemos crearlo y directamente con su comportamiento. Esto se pueden crear un modelito aparte, ¿sí? Y llamarlo en nuestro TypeScript. Bien, esto estaría dentro de nuestro TypeScript. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo que teníamos hace rato, ¿sí? Acá como lo usamos. O sea, esto iría dentro del TypeScript. Esto sería un archivo aparte del TypeScript, un modelito aparte. Modificadores, setter y getter, prácticamente eso ya los métodos de acceso. Acuérdense que es public, privado y protected, ¿sí? Público para todos. Privado solamente puede ser alcanzado todo lo que esté dentro de la clase, ¿sí? Bien. Y después tenemos los setter y getter, que prácticamente por cada uno de los atributos ustedes tenían un setter y getter. Lo pueden crear, ponen setLU y le asignan. Por ejemplo, a este LU le asigno este LU que está pasando como parámetro. Si eso es de la programación orientada a objetos. Se lo puede hacer. Bien. Vamos a ver las funciones. Sí, hay tipos de funciones. Hay tipos de funciones en TypeScript con nombre, otras que son anónimas, otras que son definidas con clase y otras funciones lambda. Sí, es que esta mueve mucho las funciones lambda. Funciones con nombre. Prácticamente es la que nosotros creamos, los métodos que nosotros creamos, ¿sí? Método, por ejemplo, el método mostrar recibe dos parámetros y no devuelve nada, void,
¿sí? Abro y cierro llave y mostramos esos datos nada más. ¿Bien? Este es un ejemplo simple. Bien, anónimas. Quiere decir que no tienen prácticamente un nombre. Por ejemplo, pongo directamente una variable suma, le asigno que, y acá function. Directamente pongo function, o sea, no tiene un nombre la función específicamente. Solamente el resultado se guarda en esta variable suma. Tenemos los parámetros, dos puntos, y lo que devuelve un número. Abro y cierro llave, y acá suma los dos valores y hace un retorno. Entonces, esta función se ejecuta y se guarda en la variable suma. ¿Sí? Pero no tiene un nombre específico la función que se crea. Bien, definidos con clase, prácticamente son los que están dentro de la clase. Acá la que decía es por class, materia, por ejemplo. ¿Sí? Acuérdense, para crear un modelo de una clase, tiene que ser class, el nombre de la clase que quieren crear y va el export. ¿Sí? Sí, en el video de práctica vamos a ver cómo se crean las clases, ¿sí? De forma. Y vamos a las funciones lambda. ¿Qué diferencia tienen las funciones lambda? Por ejemplo, acá tengo una variable suma, le asigno, fíjense, paréntesis, paréntesis. Y acá adentro están los parámetros. Dos puntos y lo que devuelve. Y luego va esa flechita gorda. ¿Sí? Igual y el mayor. Es una flechita. Abro y cierro. Y empieza aquí la función. ¿Qué diferencia tiene esta con esta? Fíjense, acá se usaba la función, la palabrita function. Si yo la saco, aparecería algo así o no. Y le agrego la flechita aquí. Luego del tipo de dato va la flechita. ¿Sí? Estas son funciones lambda, digamos. Omiten, digamos, esto de el function. Bien, que se usaba en JavaScript. ¿Sí? Para que sea más entendible y prácticamente no haya problema con la referencia del this. ¿Sí? Del contexto de la aplicación. Bien. Ahora, vamos a ver las funciones lambda. Acá tenemos varios ejemplos de las funciones lambda. ¿Sí? Las expresiones lambda de TypeScript se definen con esta sintaxis. Paréntesis, paréntesis, serían los parámetros, esta flechita gorda, y abro y cierro llaves. Bien, dice es útil para decidir nuestra aplicación sobre el contexto que debe trabajar el TIS. Acuérdense que el TIS es el contexto de nuestra aplicación. Puede ser, el TIS está haciendo referencia a nuestra clase o puede estar haciendo referencia, no sé, a un todo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. En JavaScript creo que teníamos que capturar el TIS, ¿sí? Para hacer referencia y no perder el contexto. En este caso, cuando usen las funciones lambda, por ejemplo, acá tenemos la anterior, ¿no? Acá tenemos otra. Fíjense, acá yo declaré un modelo de un objeto. User, un pass, ¿sí? Y acá, este que está en amarillo es un método, o una función, como quieran llamarlo. Bien, entre paréntesis usé una función lambda. Y le pasé dos datos, usuario y pass. Flechita, y acá abro y cierro. Entonces aquí comienza nuestra función. Entonces dentro de eso abro y cierro llave, ahí puedo realizar la función, o sea, implementar nuestra función, o sea, realizar el código, la lógica que va a ser nuestra función, loguearse. Por ejemplo, acá puse un if, digo this, usuario, que sería el objeto, user, accedeme al usuario, que sea igual a esto que me pasaste como parámetro, si es igual coincide el usuario, y el ilógico, bien, y el usuario.pass, o sea, este objeto en la parte de pass, es igual al que me pasaron como parámetro de la función lambda, muestro logueo correcto, si no, un logueo incorrecto. Bien, también tengo, fíjense, puedo definir otro método, dos puntos, y fíjense, este no tiene parámetros. Acuérdense, estos son los parámetros que necesita. Dos puntos y string, devuelvo un string. Flechita, y abro y cierro la función. Return, me logueé y bueno, muestro el nombre del usuario que se logueó. Nada más. Fíjense, esas son funciones lambda con la flechita. Esto lo van a ver mucho, así que más o menos para que lo vean. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un método setTimeout. Sí, abro y cierro. Acá comienza una función lambda. Sí, está la flechita, abro y cierro. Entonces, esta es la primera, creo que hasta aquí. Coma 1, creo que este es el tiempo, sí, más o menos. Una de estas se ejecuta primero. Fíjense, hay una función lambda y acá hay otra función lambda. ¿Cuál de las dos se ejecuta primero? Prácticamente la primera. Sí, esto va primero, este console long se va a ejecutar. Luego va a seguir al siguiente función lambda. Acá se puede denotar clarito, digamos, cómo están las funciones lambda puestas. ¿Sí? Acuérdense, donde abro y cierro llave, después de la flechita, ahí pueden declarar su código para que realice lo que tenga que hacer la función. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos... ¿qué pasa cuando trabajamos con listas? Por ejemplo, acá tengo ThisAus, esto va a ser una lista. ThisAlumno es una lista de objetos de alumnos, o sea, hay muchos alumnos cargados. Punto filter,
Filter, ¿qué me permite? Me permite, como yo tengo varios alumnos, yo voy a filtrar por el apellido, fíjense. Filter, después abro, ¿sí? ¿Dónde está? Bien, acá abro y cierro el paréntesis. Fíjense, acá pongo A. ¿Qué significa A? A va a hacer referencia a un elemento de la lista. Yo lo pongo auto, después poner X, lo que sea. Luego, en la función lambda, le digo, entonces, ¿qué vamos a preguntar? A, en su parte de apellido, es igual a Ballesteros. Entonces va a hacer un filtro, va a filtrar a los alumnos y va a conseguir todos los alumnos que tengan el apellido Ballesteros. ¿Sí? Fíjense, acá estamos usando una función lambda. Y esa lista me va a generar una lista, este filter, y lo guardo en esta auxiliar. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Mostramos, ¿cómo hago para mostrar los elementos del auxiliar de esta lista? aux.for each. Abro y cierro paréntesis, dentro declaro una variable que va a representar cada elemento de la lista, función lambda, abro, cierro, llave y hacemos lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, en este caso en console.log mostrarme de esa que representa cada elemento el apellido. ¿Sí? El map, acá tenemos el map. ¿Sí? También hacemos lo mismo, fíjense de la lista, en este caso la lista original de alumno, pongo para mí va a ser un elemento de la lista, ¿sí? Función lambda, abro y cierro, fíjense, cerramos, punto apellido, asignarle a esta el mismo punto apellido, pero más nuevo, ¿sí? Luego recorremos la lista de alumno y mostramos, cada uno del apellido se le agregó nuevo al final, con un espacio y luego nuevo. Bien, es más o menos cómo van a ver, digamos, cuando trabajen, ¿sí? Con funciones lambda, esa flechita, ¿sí? La dichosa flechita. Bien, vamos a ver el último que es tclint. Bien, en esta parte dice que tclint prácticamente podemos usarlo, ¿sí? Es una herramienta de análisis estático extensible que comprueba el código TypeScript para verificar la legibilidad, el mantenimiento y los errores de funcionalidad. Prácticamente ustedes van en Visual Studio Code, tienen una extensión, ¿sí? Van a la parte de extensiones, por ejemplo acá tenemos Visual Studio Code, aquí van a la extensión, tclint, eligen ahí, ponen install y se le va a instalar tclint, la extensión. Bien, ¿qué es esto? tclint prácticamente te define un conjunto de reglas para que todo el equipo trabaje en el mismo ámbito. O sea, por ejemplo, hay algunos que les gusta poner, no sé, le gusta hacerlo if en una sola línea, ¿sí? O todo en una sola línea o en pocas líneas. Hay otros que crean muchas variables, ¿sí? O ponen una variable y ponen espacio, espacio, espacio y después definen el nombre de la variable. Entonces es como que este tclint te define una cierta regla para que todos trabajemos en el mismo formato, ¿sí? Por ejemplo, en este caso ya no viene con una regla establecida, ¿sí? Pero también podemos modificarlo con el archivo tclint.json. Ahí están las reglas, las podemos ir modificando a nuestro gusto de acuerdo al equipo de trabajo, ¿sí? Pero ahí están las reglas de trabajo, ¿sí? Es como que cuando vamos realizando el código, tclint te da una ayuda, te dice, mira, no, esta variable tendría que estar inicializada, esto tendría que estar con espacio el comentario, ¿sí? Está usando muchas líneas, ¿sí? Bien, y es como que te va ayudando, digamos, para que todos trabajemos en un mismo formato, ¿sí? Bien, con esto ya terminamos prácticamente este módulo, ¿sí? Este TypeScript, ¿sí? Si tienen dudas nos están preguntando cualquier cosa y estamos para ayudarles.